5. Daniel capítulo 2, 44, 45. Es una palabra que presten atención estos 25 minutos, porque sé, Natalia, te bendigo allí donde estás en tu trabajo. Es una palabra que la aplicamos a nuestro corazón. ¿Quién, quién derrota al gigante? ¿Quién derrotará al enemigo? ¿Quién derrotará ese problema? Daniel capítulo 2, 44, 45. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte, sin que nadie la hubiera empujado. Piedra que convirtió en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación cierta. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Dice la palabra, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El versículo 45, de la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Entonces la palabra era verdadera, el conflicto era grande. Y Daniel recibió una palabra de revelación. Y cuando él recibe esa palabra de revelación, Dios le dio el privilegio de ver cumplida esa palabra profética. O sea, dada 70 años atrás. ¿Por qué Daniel recibió esa revelación? Porque vio en los libros el momento en que Israel fue llevado cautivo, y estudió la palabra que Dios le había dado al profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías recibió una palabra de que Israel viviría 70 años, o sea, en una nación extranjera llamada Babilonia. Y concluyó que era el tiempo de la libertad de Dios para su pueblo. Y por ahí algo más, Dios les revela a Daniel que Ciro era el canal de Dios para traer a su pueblo. Cuando nosotros leemos Isaías 45, uno encuentra dos parábolas proféticas y bien hermosas, bien lindas en la palabra, que uno encuentra que Dios le habló a estos hombres y que cuando Dios le dio la palabra, 150 años, imagínate esto, 150 años antes del nacimiento. Y cuando él vio que esa palabra era para él, después de 150 años, y era el rey de Persia, entonces él proclama un edicto, un beneficio del pueblo de Dios, o en beneficio. Y la palabra profética que el rey Ciro dio conmovió, porque le dicen, rey, he aquí una palabra dada por Dios, ¿dónde está su nombre? Y le dice, usted es el canal de bendición para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces Ciro reconoció que su nombre estaba escrito en esa profecía. Y entonces Ciro declara un edicto que todas las deudas del pueblo del Señor con su imperio serían canceladas. Entonces Daniel está en medio de una cautividad. Daniel recibe una palabra, y él recibe una palabra profética a través de Jeremías, que es contemporáneo de Daniel. Y en el libro de Jeremías estaba escrito 150 años antes de que viniera el rey Ciro. Estaba escrito de que el rey Ciro sería libertador para el pueblo de Israel en una cautividad.
Y cuando el rey Ciro lee que esa palabra está escrita 150 años antes de que él viniera a la tierra, y que todas las deudas del pueblo del Señor, con el poder de su imperio, mientras él fuera rey, serían canceladas. La segunda palabra que el rey Ciro lee es que todos los israelitas tenían el permiso oficial del rey para pedir cuanta donación o ofrenda necesitaran para regresar ellos a su tierra, de los cuales ellos habían sido despojados durante 70 años atrás. La tercera palabra que Dios le da al rey Ciro es que cuando ellos atravesaron el río por orden de ese edicto, por orden real, tenían toda la manera o la madera, perdón, necesaria para edificar sus casas que habían sido destruidas por causa de la conquista y el regreso a Jerusalén. Algo que dijo el rey es que todos los tesoros que habían sido robados al momento de su cautiverio, al momento de la cautividad que fueron llevados el pueblo, se les debía regresar, contabilizar, se les debía nuevamente pesar y devolver lo completo a quienes se les había quitado. Entonces la orden del rey Ciro era clara. La orden del rey Ciro era contundente. Aunque sus enemigos se interpusieran, realmente ellos tenían todas las garantías para triunfar, tenían las garantías para que el rey respaldara, tenían las garantías para que a través de esa palabra profética que estaba escrita, los llevara a retar, a conquistar. Y entonces cuando yo veo esta palabra, que muchos de los judíos, muy seguramente ellos pensaron, o tal vez no entendían, que Dios había dado una orden, no pensando en su pueblo en el presente, sino pensando en el pueblo en el futuro. Los judíos no entendían lo que estaba pasando, que habían pasado una cautividad, pero que ya Dios había escrito por boca del profeta Jeremías que 150 años más adelante el pueblo sería bendecido. Cuando yo veo esto, amados, igual nos ocurre actualmente, te ocurre a ti donde tú estás, donde yo estoy. Hay palabras que a veces no entendemos. Hay predicaciones que no entendemos en el momento. Hay palabras proféticas que Dios te habla y tú dices, pero Dios, no entiendo esto. ¿Cómo va a ser? Pero son palabras que después nosotros entendemos, que después captamos. Hay muchas personas que al escuchar el mensaje o una palabra profética o una palabra que Dios te da, de momento dicen, ¿y para qué yo necesito yo esa palabra si yo estoy bien? ¿Para qué yo necesito esa palabra si estoy bien? ¿Para qué hablar de deudas y de necesidad si tengo buenas entradas? ¿Para qué hablar de necesidad si yo trabajo? Pero cuando viene un mensaje de parte de Dios, y el mensaje siempre va a percibir un suceso en el futuro. Diga conmigo, el mensaje de Dios percibe un suceso al futuro. El mensaje de Dios habla siempre hacia el futuro. Un profeta siempre hablará del presente, del pasado y del futuro. Pero cuando viene una palabra de parte de Dios para ti, ese mensaje de Dios, Dios percibe un suceso que va a pasar contigo en los próximos años, en los próximos meses, y previene el hecho posterior. Dios no hace nada. Dios no hace nada sin antes revelárselo, sin antes advirtiéndole, ten cuidado con algo. No lo hace por nuestro presente, sino por nuestro futuro y el de nuestra generación. Cuando Dios te habla a ti, lo hace por tu presente. Sí, claro. Y lo hace por tu futuro, claro también. Y lo hace por tu generación. Cuando Dios a ti te habla, cuando Dios a ti te da una palabra, tú puedes estar bien ahora. Y tú dices, esa palabra no es para mí. Yo he visto gente en mi experiencia
que Dios les habló hace 20 años, pasando unas circunstancias tan duras, y que Dios les dijo, te voy a bendecir, mira por dónde te voy a llevar. Y tú en la circunstancia, tú decías, pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Y ahora que tú estás caminando por lo que Dios te dijo hace años, no te acuerdas, no le agradeces, porque en tu prueba nunca imaginabas que la palabra que Dios te estaba dando era hacia el futuro de lo que Dios está hoy haciendo contigo. Y en muchas oportunidades la gente tiene en su mente que podemos estar bien y tranquilos hoy. Pero si Dios nos dice, yo sé que te voy a bendecir, yo sé que te voy a prosperar y tú estás bien, porque Él nos quiere guardar de lo que pueda venir hacia el futuro. Él siempre te quiere guardar, aunque tú digas, hoy yo no necesito de Dios. Pero Dios siempre nos va a llevar a hacer cosas que a veces no entendemos al instante. Y nos va y nos va a hablar para que nosotros recibamos palabras, pero Él lo hace para guardarte de una amenaza que venga contra ti, para guardarte de un problema que venga contra ti. Por eso el profeta Daniel no entendía cómo el pueblo era tan terco, no recibía consejo y no quería aceptar esa palabra de liberación. Entonces, cuando hacemos un paralelo entre la historia de Daniel, la historia de David y la historia de nosotros, nos damos cuenta que a veces entre esas historias con nuestra condición actual es también muy interesante cuando no solamente Daniel profetiza una palabra que había sido dada hace 150 años atrás, vale, Sergio, 150 años atrás. Viene el rey Ciro y le dice, dejen ir a ese pueblo, devuélvale todo lo que les quitaron en la cautividad. Y el pueblo no entendía, porque hacía 150 años Dios lo había hablado por el profeta Jeremías, diciéndole, yo levantaré a un rey llamado Ciro, y el rey Ciro le devolverá al pueblo la cautividad. O sea que Dios habla en el pasado, Dios habla y habló en ese presente para ese pueblo, pero no lo entendió por el proceso que pasó, pero que ahora con el rey Ciro le estaba regresando todo y aún más lo que habían perdido. O sea que la palabra que Dios le había dado era un ahorro en el banco de Dios. Yo vengo a decirte en este día, la palabra que Dios te dio a ti en un presente se cumplirá en este tiempo para ti. La palabra que Dios te habló a ti hace años se cumplirá en este tiempo para ti. Y la palabra que Dios te dio a ti en este presente se cumplirá en tus generaciones. La palabra que Dios te está hablando a ti en este presente se cumplirá en tus generaciones, se cumplirá en tus hijos, aunque tú no entiendas lo que tú puedes estar pasando. Y cuando yo veo la palabra, como el nombre de Goliat, ese gigante filisteo también que aparece en la palabra, se revela como un sistema que estaba oprimiendo a Israel también. Y que ese gigante los había atrapado a Israel y no los dejaba avanzar. Y que ese Goliat también tipifica un sistema mental que tenía cautivado a Israel, que le resta hasta a Israel quitarle el sueño, hasta a Israel dejarlos abrumados, dejarlos tristes, agotados en el campo de la batalla. Y también ese gigante viene a ser en nuestra mente los pensamientos que tratan de cautivar, de no sumar lo que Dios ha escrito en su palabra, sino quitarnos el sueño y dejarnos en la calle, dejarnos en la ruina, dejarnos en la escasez, pensamientos que vienen a ti. Y Goliat significa ese exilio, ese exilio en el cual también Israel había estado exiliado en los tiempos de Daniel. Y pensaba que Goliat significa desnudo o desnudar, lo que implícitamente tiene el sentido de deshonrar. Y Goliat vino a deshonrar el pueblo.
Goliat vino a deshonrar, a traer cautividad. Y entonces el gigante que se levantó en ese tiempo fue un gigante que no dejó avanzar al pueblo. Pero vino un hombre llamado David, igual a Daniel, igual a Daniel. Y Daniel se levanta un día que va a llevar quesos, porque le va a llevar quesos a sus hermanos. Y él ve que ese Goliat los tenía ahí con miedo, los tenía aterrorizados. Tenía espada, dice la palabra, que tenía un vestido donde atemorizaba, lleno de bronce, de hierro, en su pecho, en sus espaldas, y era de 3 metros el tipo. Y entonces tenía atemorizado al pueblo. Pero David va a llevar unos quesos a sus hermanos. Y entonces cuando esos filisteos y ese gigante controlaba el pueblo, a veces pienso que no crees que sea la misma situación por lo que hoy en día está pasando la iglesia, por lo que hoy en día está pasando el pueblo, porque Satanás se metió en el pensamiento de muchas personas y entonces se metió en una generación que atacó al cristianismo, donde solamente levantó una generación de conocer mucho los versículos, de conocer mucho la Biblia, pero de desconocer y estar ausentes del verdadero propósito de Dios sobre la tierra. Y el enemigo se metió en medio del pueblo solamente a que se leyera Biblia y a tener versículos en la mente y a orar, porque eso fue lo que nos enseñaron, a orar, a echar fuera demonios, a orar por los enfermos, y eso está bien. Pero Satanás fue tan astuto y sabía que si la iglesia era ignorante, si la iglesia no se preparara, no conquistaría el mundo. Entonces, eso fue lo que hizo Goliat, traer un temor sobre el pueblo de Israel, traer un miedo sobre el pueblo de Israel. Y todos estaban amedrentados. Así como Dios levantó a Daniel en el reinado de Ciro, levantó a David llevándonos quesos. Y Daniel había leído en la palabra de Jeremías que una palabra en el pasado que era presente para ellos se iba a cumplir en el futuro. Y el evangelio en los cuales tú y yo tal vez crecimos, o en el evangelio que se predicó, Satanás aprovechó de que la iglesia estuviera ignorante, que la iglesia no conquistara el mundo, que el conocimiento no llegara al pueblo de Dios, que los principios de Dios no los conociera el pueblo. Le enseñaron que todo era el diablo, que la política, que el deporte, que los medios, que la televisión, que el gobierno era pecado. Y no dejaron avanzar la iglesia. No dejaron avanzar en el poder que tiene que tener la iglesia. Y entonces cuando veo eso en la Biblia, Goliat refleja ese espíritu de ignorancia, ese espíritu de deuda, ese espíritu de miseria, que afecta a muchas familias, naciones, continentes, que afecta al mundo. Ese Goliat tenemos que derribarlo. Ese Goliat tenemos dos historias en paralelo. La historia de Daniel, que él lee una palabra, Sergio, que está escrita en el pasado y en un presente de ese pasado, pero que se cumplió en el futuro. Entonces tú y yo estamos en esa palabra, en una palabra que Dios te dio a ti en tu pasado, que era tu presente, pero que ahora se va a anotar y se va a mostrar en tu presente el día de hoy. Y hay otras palabras que se van a anotar en tu generación, porque lo que no se cumpla en tu presente se cumplirá en tus generaciones. Lo mismo le pasó a David enfrentando a ese Goliat, donde tenía atemorizado el pueblo, donde tenía triste al pueblo, donde tenía al pueblo con una preocupación, porque ese Goliat significa la ignorancia, ese Goliat significa en este tiempo la deuda,
Ese Goliat en este tiempo significa la miseria. Ese Goliat significa la escasez. Ese Goliat significa todo lo que a ti te detiene. Y que eso afecta a muchas familias, no solamente en nuestro país, sino en las naciones donde tú estés, en continentes, cuando ignoramos el propósito divino para nosotros. Cuando una persona, cuando una persona ignora el propósito divino, termina pagando la falta de conocimiento, termina pagando la ignorancia. Y entonces, cuando estamos vendidos de nada, entonces vale orar en los momentos críticos, como en esos que debemos caminar bajo los principios del reino. Debemos caminar sobre los principios de Dios. Debemos derribar los gigantes que se levantan contra ti. Entonces, mirando esta palabra, yo vengo a decirte en este día, no se puede librar de un gigante, de un sistema, de un problema, como por arte de magia. No te puedes librar. Siempre necesitamos una revelación. Siempre necesitas una palabra. Siempre tienes que tomar decisiones que te conduzcan a ti a ser libre. Decisiones de influencia que tú destruyas, que mientras tú y yo sepamos manejar esa fuerza espiritual, mientras tú y yo sepamos manejar la autoridad que Dios nos ha dado, entonces vamos a derribar gigantes, vamos a derribar lugares, vamos a derribar deudas, vamos a derribar circunstancias, vamos a derribar enfermedades, porque este mundo está lleno de deudas. Y las deudas es un gigante que no te dejan a ti dormir. Las deudas es un gigante que no te dejan y muchas veces no nos dejan descansar, porque el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado se vuelve esclavo del que prestó, dice la palabra. Y las deudas es un gigante tan poderoso que cuando tú y yo tomamos prestado, no solamente debo lo que presto, sino que se convierte en un esclavo del que le prestó. Y ese es un gigante que siento de parte de Dios, que se tiene que derribar, porque cuando usted toma prestado, no solamente debe lo que prestó, se lo repito, sino que se convierte esclavo y usted se convierte en esclava. Y este sistema que estamos viviendo fue diseñado para que vivamos esclavos pidiendo prestado a toda hora. Para que tú vivas esclava pidiendo prestado a toda hora. Todos hemos pasado por ahí. Présteme, présteme, présteme. Y dice un dicho popular en Colombia, y a cada santo le debemos una vela. Y todos hemos pasado por ahí. Présteme aquí, présteme allá, tapamos un hueco, destapamos otro hueco. Y el sistema del mundo está diseñado para que vivan esclavos. ¿Y qué hizo Goliat con Israel teniendo los esclavos? Y entonces cuando uno vive esclavo, se presenta como un terremoto en lo espiritual. Porque el que vive endeudado con ese gigante, el que vive con ese gigante del préstamo, vive de mal humor. El que está atado, esto lo entendí, cuando uno está atado a las deudas, cuando uno le debe a la gente, uno mantiene de mal humor. Hasta la salud se enferma uno, la salud se afecta. Y de no tener la posibilidad de comprar lo que tú quieres, de tener lo que tú necesitas, lo que debiera para sus hijos. Entonces, por tantas deudas, entonces se te va la paz. Y yo pienso que quien se acostumbra a vivir así no tiene la oportunidad de ahorrar, porque todo lo que quiere ahorrar se lo lleva ese gigante de la deuda, de los intereses.
Y cuando Goliat amenazaba a Israel, Goliat se mostraba potente, se mostraba soberbio, se mostraba armado. El solo hecho de ver un hombre de casi 3 metros de estatura y tenía 24 dedos, porque tenía 6 en una mano, 6 en otra mano, 6 en el pie izquierdo, 6 en el pie derecho, tenía 24 dedos, 24 dedos. Con eso asustaba a todo el mundo. No, no se presta importancia. Pero si el gigante tiene todos esos dedos, que parece como ese pulpo, que mientras la deuda esté frente a ti y a mí, nos intimida, haciéndonos creer que nunca la vamos a poder derrotar. Por eso coloco esos dos textos en paralelo. Daniel recibió una palabra 150 años después, porque el pueblo estaba en cautividad, no tenían recursos, no tenían para construir, pero Dios levantó al rey Ciro para decirle: tomen todos los árboles, vayan a su tierra, restáurele, páguele todo lo que a ellos se les quitó, porque fue una palabra profética, estaban atemorizados. Y en los tiempos de Goliat y de David, el pueblo estaba atemorizado con ese gigante. Era un sistema que los tenía abrumados, arrumados con miedo. Y el sistema que a ti y a mí nos puede abrumar son las deudas. Son los 24 dedos de ese gigante. Son los 24 meses, 24 días, 24 años en que tú puedes estar abrumado, haciéndote creer que nunca vas a poder derrotar eso. Nunca. Pero vengo a decirte que la palabra de Dios es clara. La palabra en Proverbios capítulo 6 dice: vea la hormiga, oh perezoso. Dice: mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Él dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Porque un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, cuando yo veo esta palabra, para ser pobre no hay que ir a un instituto. Para ser pobre no hay que ir a la universidad. Para ser pobre, hablábamos con un pastor, no hay necesidad de tener un doctorado en pobreza. No, ella viene sola. Ella viene sola. La palabra dice que ella viene sola. Hasta hacernos pensar que nunca saldremos de esa situación. Y lo amedrenta a uno, lo amedranta completamente. Así lo hacía Goliat, haciéndole tener miedo al pueblo. Hay cosas que han venido contra ti que te tienen atrasado. Hay cosas que han venido contra ti que te tienen amedrantado. Hay cosas y sistemas que se han levantado contra ti que tú no te vas a levantar. Y vienen pensamientos. El enemigo viene a decirte: nunca saldrás de esa temible situación. Pero ¿quién derribará esos obstáculos? ¿Quién derribará esa cautividad? Yo vengo a decirte hoy: el secreto y la palabra clave está en que Dios a ti te dio una palabra que te va a levantar, que te va a bendecir. Te lo dijo hace años, te lo dijo hace meses, te lo ha repetido por mí, que la palabra que te dio en tu presente será realidad, y la palabra que te hará y te da en el presente se dará con tus hijos también. Se dará en un futuro, porque es lo que Dios. Entonces, mira, para ser pobre no hay que hacer un curso. Para ser pobre no hay que tener un diploma. No, no, eso viene solo. Por eso el enemigo, el gigante verbalmente, a través de Goliat se paraba y daba voces. Escuadrones de Israel, ustedes no son nada, son una miseria. Y el gigante con palabras humillaba, haciéndoles creer que nunca lo vencería. El gigante muchas veces y el espíritu de maldad viene muchas veces contra ti y contra mí, diciéndonos
que nunca nos vamos a levantar, diciéndonos que nunca vas a salir de esa situación, que nunca vas a salir de esa derrota, que nunca vas a salir de la opresión del divorcio, que nunca vas a salir de la opresión de que ese hombre te falló y te abandonó con tus hijos, que nunca vas a salir de la opresión de que esa mujer te abandonó, de nunca vas a salir de ese dolor que te causaron, te hicieron causar violación, te dejaron tus padres, qué sé yo, te criaste sin ellos, qué sé yo, situaciones que en la vida te marcaron a ti. Hay gente que cree que nunca va a salir usted de la mala situación. Pero yo quiero profetizarte algo, que a veces Satanás pretende que usted baje los brazos como lo hablábamos ayer. Satanás a veces pretende que nos entreguemos a la adversidad, que tú te entregues y digas, no puedo más, no puedo más con esto. Eso es lo que busca el enemigo. Cuando tú tienes una palabra y Dios te dijo, yo te di ese negocio, yo te di esa casa, yo te di esa tierra, yo te di esos hijos, yo te los di y te dio una palabra presente que será realidad en el futuro. Pero a veces crees que no vas a salir de esa mala situación. Y es lo que pretende el enemigo, que usted baje los brazos, que usted se entregue a la adversidad. Pero mientras tengamos una palabra de parte de Dios, mientras tengamos una palabra revelada a nuestro espíritu, seremos libres en el nombre de Jesús. Mientras tú tengas una palabra revelada de parte de Dios, que Dios te la habló a ti, serás libre porque Dios a ti te ha dado palabras de bendición, te ha dado a ti palabras de lo que Dios va a hacer contigo, palabras de lo que Dios va a levantar en tu casa. Incluso, incluso uno, lamentablemente, amados, la pobreza mental y material está, está en muchas personas. La mental, lo espiritual, porque dicen, hermanos, es que mi pobreza es terrible, es que mi lucha es terrible. O sea, como quien dice que solamente ellos y no hay nadie más que esté sufriendo. Y cuando alguien quiere visitarlos, entonces es que yo vivo muy enfermo, yo vivo muy pobre, yo vivo así como usted me ve, así como usted me ve. A mí hay gente que me dice, uy, pastor, está como cansado, lo veo como enfermo. Le digo, no, no, yo no estoy enfermo. No me dejo atar de palabras. No, yo no estoy bien. Puede ser que estoy cansado, pero estoy bien. Pero hay gente ahí, ¿cómo está así? Se ve con cara de enfermo. Sí, me estoy muriendo. ¿Ah? Cuando le dicen a, a usted, le dicen, no, pero es que estás como mal. ¿No? Tú dices, no, yo estoy bien. ¿Sí? Estoy bien. Aún como cuando no tienes cabello, ¿no, mami? Y te dicen, no, y se cayó el cabello, pero estoy bien. Tienes inflamado el ojito, pero estoy bien. Voy para la quimio, pero estoy bien. Ay, pero te ves así, ¿no, Gisela? Pero estoy bien porque tengo una palabra, porque tengo una palabra, porque tengo una palabra de parte de Dios. El gigante siempre viene a amedrantar, el gigante siempre viene a decirte que está mal, el gigante siempre viene a decirte que te vas a morir, el gigante siempre viene a oprimirte, que no te vas a salir, que no vas a vencer, que tus brazos se van a caer. El gigante siempre será astuto para eso. Porque el hecho de que nosotros tal vez vivamos en un momento de necesidad de algunas cosas básicas, yo digo básicas, no significa que usted es pobre, no significa que usted esté vencido, aunque te falten algunas cosas, no significa. Pero cuando tenemos una mentalidad de prosperidad, cuando tenemos una mentalidad de éxito, así nos paremos frente al problema más grande. Así tú te pares frente a la miseria más grande. Así tú te pares frente a la enfermedad más grande. Usted dice en cuestión de días, esa situación pasará porque seremos libres en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y después lo seremos físicamente. Porque cuando tú eres libre aquí, después lo serás físicamente. Por eso Daniel entendió esa palabra. Fue libre en su pensamiento y después fue libre físicamente. Tú eres libre en tu pensamiento, seré bendecido, seré próspero, seré sano. Y Goliat trataba de decirles que ustedes son inútiles. Ustedes no podrán
no podrán, porque cuando usted escucha una palabra de fe, cuando usted escucha una palabra, cuando usted escucha una palabra como aparece aquí en esta escritura, un hombre armado que le trabajaba a los filisteos y sus pensamientos era hacer sentir incapaz a un pueblo, incapaz a Israel. Una cosa es escuchar un mensaje usted en la iglesia. Una cosa es escuchar usted un mensaje aquí en el devocional. Otra cosa es lo que usted afronta en la vida. Las situaciones después de este devocional. Las situaciones. Y entonces ahí fue cuando Saúl y la gente escuchó esas palabras. Y el filisteo turbó y tuvieron miedo. Porque yo vengo a decirte, la enfermedad temoriza, claro que sí. La deuda temoriza, claro que sí. La soledad temoriza, claro que sí. Y todas esas tres cosas hasta nos hacen mentir. Te hacen mentir. La deuda a ti te atemoriza y hasta te hace mentir. Y cuando viene Dios con una palabra a inquietarnos, con una palabra, te voy a sacar del dolor, te voy a sacar de las deudas, te voy a sacar de la enfermedad, te voy a sacar de las circunstancias, para que después no digamos que fue con nuestro poder, nuestra astucia o por nuestras fuerzas. Porque Dios primero nos da una palabra. Dios primero nos hace ver una condición actual. Dios primero por una palabra nos hace ver la necesidad. Y después nos hace ver cómo nosotros debemos caminar por principios divinos. Cuando viene una palabra de parte de Dios, es para que tú camines por principios divinos, no es más. El propósito de Dios es que mañana, cuando usted sea libre de ese yugo, cuando usted sea libre de la enfermedad, cuando usted sea libre del yugo del dolor, cuando usted sea libre del yugo de la deuda, cuando tú y yo seamos libres del dolor de la soledad, cuando tú y yo seamos libres de cualquier circunstancia, y cuando usted reconozca que salió de esa condición por un milagro de Dios, que la gloria se la lleve el Señor, así como Dios lo ayudó en el pasado, como Dios te ayuda a ti con sanidades, con milagros, como Dios obrará en tu parte financiera también. No temas, porque Dios te sacará adelante en medio de la necesidad. Vamos, diga, voy a ponerle punto final a esta enfermedad. Voy a ponerle punto final a esta situación. Voy a ponerle punto final, porque esta palabra es tan espiritual como el orar por enfermos, como el hablar lenguas. Le coloco punto final a esto que estoy pasando. Yo vengo a decirte, tú eres la persona indicada, como Daniel lo fue y como David lo fue. Tú eres la persona indicada para solucionar los problemas. Tú eres la persona indicada para solucionar el problema de tu familia. Entonces le decía yo a alguien, o uno se convierte en el problema más, o uno se convierte en la alternativa a ese problema. O uno se convierte en un problema más para la familia, o uno se convierte en la solución de ese problema. David no era militar. Sergio, David no era militar. David no era militar. David era un joven, ¿sí? David no era. David, amén, Saturia. Colocamos punto final. Gracias. Levantan la mano todos los que estamos aquí. Ponemos punto final a esta situación. Seré la solución para ese problema. Goliat, el enemigo, no me amedrantará más en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, coloco punto final a esta enfermedad. Punto final. Venzo mis pensamientos y ahora actúo en lo físico, en ese milagro. Yo quiero decirte, David no era soldado, David no era militar, él simplemente fue a llevar
un fiambre. Él fue a llevar los quesos y tenía 17 años. Pero David pregunta, bueno, ¿y qué pasa aquí? Y le contaron, no, es que nos está desafiando. Sin embargo, David fue curioso para ver a Goliat. Y cuando lo observó, vio la lanza, vio su armadura, vio su escudo, vio todo lo que decía. Y entonces dice que David se encendió en cólera. Eso dice la Biblia, que David dijo, ¿y quién es este incircunciso? ¿Quién es este filisteo que vino a desafiar al ejército del Dios viviente? Aunque muchos trataron de decirle, no te metas en la boca de ese león, no te metas en la boca de ese dragón. Pero el futuro rey, que era Saúl, insistió, porque él sabe que Saúl sabía que si vencían a Goliat, pues tendría libertad el pueblo. Y todos estaban temblando de miedo, pero David dijo, pero ¿qué le darán al que venza ese gigante? ¿Qué le darán? Entonces te voy a decir, ¿qué es lo primero que obtiene quien vence los pensamientos de fracaso? ¿Qué obtiene? Porque David dijo, ¿qué me darán si yo venzo a ese gigante? Con esto termino. ¿Qué te darán a ti y qué me darán a mí si yo venzo eso que me está oprimiendo? No sé si para ti sea la deuda, sea la enfermedad, sea el dolor, porque ¿qué puedes recibir si tú vences eso? Disfrutar la tranquilidad. Yo les hablo, porque también por muchas pasiones yo me pegué unas endeudadas. Después entendía, yo decía, tan bobo uno, ¿no? La mayoría de deudas, Valerie, que yo tuve fue por la obra. Yo pagaba casi $12,000 en arriendos de iglesias y de institutos. Y ni siquiera me entraba ni $100 para pagar los arriendos de las iglesias. Y entonces pedía prestado allá, negociaba Es acá. verdad. Y eso me ató. Ah, mi suegra está ahí, me ató. Por el amor a las obras. Duré 10 años pagando arriendos y endeudándome aquí, endeudándome allá. Y entonces no me dejaba dormir, no me dejaba estar en paz. El uno me cobraba, el otro me cobraba. Y un día decidí, y un día por fin me pude colocar una pantaloneta, Valerie. Un día por fin me pude colocar a lirio, una pantaloneta que algunas personas me vieron y me dijeron, pastor, estás en pantaloneta, nunca te habíamos visto así. Y le dije, porque estoy relajado, porque estoy tranquilo. ¿Sabe que puede disfrutar cuando tú derribas esos gigantes? Tu tranquilidad. ¿Sabes qué recibes? David dijo, ¿y qué recibiré si tumbo ese gigante? Le dijo, te damos la hija del rey y te damos toda la plata. Pero en este presente, ¿qué recibiremos si nosotros tumbamos gigantes en nuestra vida? La tranquilidad, la tranquilidad. Tumba esos gigantes de la escasez, tumba esos gigantes de la enfermedad, tumba esos gigantes de la deuda. En la tranquilidad propia genera el estar en paz contigo mismo y con todos los hombres. Y David fue premiado con la hija del rey. David fue premiado. Entonces emparentó directamente con el rey. O sea, y David era un pastorcito de ovejas. No, pastorcito no, era un pastor de ovejas. Y entonces emparentó, o sea, emparentar con la realeza. Emparentar. Anoche hablaba con un joven y me decía, pastor, ahora entiendo. Porque estaba tomando decisiones de unirse con una persona que no es de Dios. Porque cuando alguien se une con una persona que no es de Dios, lo que lo hace apartar de lo que es de Dios. Y todo lo que te aparte, todo lo que te aparte a ti de Dios, terminará en un fracaso.
Todo lo que te aparte a ti de Dios terminará en un fracaso. Y me decía este joven, sí, entiendo ahora que todo lo que me aparte de Dios terminará en un fracaso. Y me dolió y tomé la decisión. ¿Por qué? Porque hizo David meterse en la realeza del rey. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque David sabía, Dios sabía que si David entraba a la casa de los reyes, dormiría como rey. Dormiría tranquilo como rey. Entonces usted contestará todas las llamadas. Tranquila, tranquilo, sin ningún tipo de temor. Ay, es que el banco me está mal. No es que la tarjeta de crédito. No es que el codeudor. No es que el que le debo. No, tú contestarás tranquilo tu celular. Porque muchos contestan y empiezan y a hacer con la boca. Entonces, es que no se le escucha, que hay una interferencia, ¿no? No, no, porque es que la deuda lo lleva hasta mentir. No, vaya, dígale, le manda al niño, vaya, dígale que no estoy, y el niño va y dice, que mandó a decir mi mamá que no está, peor, porque hay situaciones que no dejan tener libertad, hay situaciones que no dejan tener paz, hay situaciones, pero yo vengo a profetizarte algo. Hay casos extremos, yo sé que hay casos extremos, que, que usted tiene que madrugar y llegar tarde a su casa para trabajar. Se desconecta usted del mundo, se desconecta usted de las amistades, se desconecta de gente incorrecta, porque derrotar todas estas cosas nos va a colocar en la casa del rey. Por eso David dijo, voy a derrotar a ese enemigo. Y al derrotarlo estuvo en la casa del rey. David ganó libertad para Israel y para su casa. Yo vengo a decirte, levántate hoy y gana libertad para tu vida y para tu casa. Ponle punto final a eso. Aunque tú estés pasando, hoy tú vas a reclamar una liberación. Hoy mismo, si usted está siendo y estamos siendo afectados, víctimas de la enfermedad, del dolor, de la deuda, de las circunstancias, David sabía que con su victoria todo Israel sería libre. Esto es más serio de lo que nos imaginamos. Porque si usted y yo vencemos todas estas cosas, seremos libertadores de nuestra casa y de nuestra familia, de nuestro país, cuando usted cambia la mentalidad en el nombre de Jesús. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque para vencer todas estas cosas que te están abrumando, tenemos que seguir ese plan divino. Porque usted no lo puede hacer en su debilidad. No lo puede hacer ni pidiendo ayuda, ni pidiendo prestado, ni pidiendo crédito, ni pidiendo este medicamento, ni pidiendo que te soben la espalda, que te rasquen la cabeza. Solamente tenemos que entender que Dios traerá bendición para ti. Porque dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en tu salud, en tu casa, en tu familia. Yo vengo a declarar eso, en el nombre de Jesús. Vengo a declarar eso. Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de ti. Cristo anuló el acta de la enfermedad. Somos libres de la opresión en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, por sus principios eternos. Es un decreto firmado con la sangre de Cristo. Dios te dio libertad a ti y a mí. Somos libres. Venzamos ese Goliat. Venzamos esa enfermedad. No nos dejemos intimidar. No vas a dar lástima. Reprendamos las obras del enemigo. Pues no estamos mal. Tú no estás mal. Tú estás bendecida. Tú estás bendecido. Tú estás ungido. Tú estás sano. Tú estás próspero para la gloria de Dios. Y así fue que David triunfó, porque él comenzó a hablar un lenguaje diario. Por eso en este devocional tú y yo hablamos un lenguaje diario de victoria.
un lenguaje diario de bendición, un lenguaje diario basado en que somos más que vencedores. Abandonemos esos pensamientos de derrota y entonces venceremos el día que no nos dejemos intimidar por el espíritu de enfermedad, por el espíritu de miseria, por el espíritu de pobreza, por el espíritu de dolor. Hoy enfrenta a quienes te desafían por una palabra profética. Dios dijo, Dios lo hará. Cuando te digan está mal, tú desafías con una palabra profética que hemos recibido de parte de Dios. Tú recibiste, amada, una palabra profética. Aunque seamos una semilla sembrada, una semilla pequeña, hemos dicho que mañana seremos grandes árboles, porque tú y yo funcionamos bajo esos principios. Vamos a ser bendecidos. No andes escuchando gente que se sale del propósito de Dios. No prestes oídos a lo que la gente quiere restar de tu fe. ¿Sabe cuál es el problema de muchas personas que le ponen el oído a cualquier palabra, a cualquier mensaje? Y lo primero que hace el enemigo es decirte no, no se puede, estás mal. Y hay gente de mala conciencia que tratará de sacarte del propósito de Dios y dejar que no entres al sistema del reino de Dios. Entonces quiero decirte esto. Hoy vamos a orar. Hoy necesitamos que Dios ponga sobre ti y sobre mí un espíritu de visión, que podamos sentir lo que Él siente. No necesitamos coaching, no necesitamos motivadores personales. No necesitamos las 21 leyes para ser prósperos. No necesitamos estar solo declarando que Dios nos multiplicará. Necesitamos es algo más poderoso. Es creerle a Dios que nos irá bien. Porque Dios ha declarado que te multiplicará, que te bendecirá, que te va a sanar. Empiece hoy, por favor. No olvidar lo que el Señor te dijo. Oremos hoy, no olvidando lo que el Señor te dijo. Lo que te dijo en un presente pasado, pero que se va a cumplir en este presente tuyo. Dios va a comenzar a orar cuando nos ve firmes. Cuando tú dices no más, punto a esto. Y Dios comienza a orar cuando te ve firme a ti. Dios comienza a orar cuando me ve firme. Cuando queremos lograr eso que nos hemos propuesto. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar donde no nos hemos propuesto y así no funcionan las cosas? Tú tienes que llegar donde tú te has propuesto, donde tú logres lo que te has dicho. Hay una unción que viene sobre ti. Hay una unción que viene sobre ti, que te va a llevar a un rumbo diferente. Hay una unción que viene sobre ti, que tú vas a contagiar a los tuyos, que tú vas a contagiar a tu familia, donde tú vayas, hay una unción sobre ti, porque no es el tiempo de esterilidad, es el tiempo de dar fruto, es el tiempo de fecundar, es el tiempo de dar a luz, es el tiempo, es el tiempo. Eres tú el que Dios va a elegir para solucionar ese problema. Abraham esperó con paciencia, esperó la promesa. Nosotros también esperamos en la palabra que Dios nos dio. También esperamos en la palabra que el Señor te entregó. Esperamos en esa palabra que el Señor dijo que iba a hacer contigo. Padre, yo te doy gracias en este día. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias y todos los que estamos aquí somos ungidos para derribar, para destruir. Estamos elegidos como cuando un candidato es elegido
y el candidato es elegido para ganar. Nosotros somos elegidos para ganar. La unción tuya está sobre nosotros. Venceremos y hoy colocamos punto. Hoy colocamos punto ahora en el nombre de Jesús a esa necesidad, a esa deuda, a ese dolor, a ese pensamiento, a esas influencias del maligno, lo que quiera atemorizar. Y como David entró a la casa real, se casó con la hija del rey, porque él estaba, ya estaba determinado que iba a ser rey, que iba a tener las riquezas del rey, que estaría seguro en un castillo, que tendría ejércitos. Yo vengo a profetizar que sobre nosotros, los que estamos conectados en este devocional, también tú tienes una palabra sobre nosotros y entraremos al reinado celestial, donde estamos protegidos, donde vestimos la vestidura del rey, donde comemos la comida del rey, donde estamos seguros en el rey. Creemos en esa palabra. Por el poder de la palabra, creemos en esa palabra. Yo vengo a decirle a alguien hoy, Dios te pudo haber dado una palabra en el pasado, pero será realidad en tu presente. Y Dios te puede dar una palabra ahora en el presente y lo hará con tus generaciones, porque Dios nunca se queda sin pagar, nunca se queda sin extender su mano poderosa. A ti te irá bien en lo que vas a hacer hoy. Te sentarás, te acostarás, qué sé yo, trabajarás, dormirás, descansarás y te irá bien. Te irá bien porque Dios te escogió a ti para que te vaya bien, porque tú obedeciste, porque tú caminas por una palabra. Si tú no caminas por tu palabra, por la palabra del Señor, pues todo lo que te aleja de Dios te frustrará. Claro, es un solo camino, pero todo lo que te acerca a Dios, esa amistad que te hace amar a Dios, esa gente que te hace conectar con Dios, te hará próspero y bendecido a ti. Amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como eres prosperado, sano, bendecido, multiplicado, puesto en gloria, puesto en alto, tu nombre estará reconocido, porque Dios hará cosas grandes contigo. Tú no serás más el problema, tú serás la solución del problema. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. He dado esta palabra y sé que esta palabra no vuelve vacía, porque tú cumples todo propósito. Señor, aquí hay gente que se está levantando. Wow, aquí hay gente que está derribando gigantes. Aquí hay gente que está derribando limitaciones. Aquí hay gente que le está colocando punto final a la escasez. Aquí hay gente que le está colocando punto final a las deudas. Aquí hay gente que le está colocando punto final de andar con gente incorrecta. Aquí hay gente que le está colocando punto final a la pereza. Aquí hay gente que le está colocando punto final a la escasez. Aquí hay gente que le está colocando punto final a ser débil, a la debilidad, a la tristeza. Aquí hay gente, Señor, que le está colocando punto final a esa deuda, a ese sistema, a eso que la está ahogando. Le está colocando punto final de ser usada, de ser usado. Aquí hay alguien que le está colocando punto final a esa relación tóxica, a esa relación de dolor, de golpes, de enfermedad. Hay gente aquí que le está colocando punto final a ese lugar donde está viviendo, que se acostumbró a vivir en ese lugar cuando Dios tiene algo mejor para ti. Hay gente aquí que le está colocando punto final a la escasez y ahora entiende que Dios lo que quiere es multiplicarlo por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias porque le ponemos punto final a esa enfermedad. Ponle punto final a ese dolor. Ponle punto final a esa tensión alta. Ponle punto final a esa diabetes. Ponle punto final a esa rinitis. Ponle punto final a ese cáncer. Ponle punto final a esa osteoporosis. Ponle punto final a ese dolor. Vamos, ponle punto final, porque Dios bendice a los que se levantan creyendo. Dios bendice a los que se levantan en una posición de creerle a Él una palabra. Dios te dice, voy a libertar tus hijos. Dios te dice, voy a libertar tu casa. Yo tengo una palabra sobre ti. Yo fui el que te dije que te voy a sanar. Yo fui el que te dije que te voy a ensanchar. Dios es el que te dijo a ti que te va a levantar por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo.
Hay algo que está pasando en tu casa, hay algo que está pasando en tu salud, hay algo que está pasando en tu sangre, hay algo que está pasando en tus huesos, hay algo que está pasando en tu memoria, hay algo que está pasando en tus finanzas, hay algo que está pasando en tu jefe, hay algo que está pasando en tu microempresa, hay algo que está pasando en tu proyecto, hay algo que está pasando, hay algo que está pasando, porque Dios te lo habló a ti, te lo dijo en un pasado presente, te lo dijo y lo va a cumplir ahora en tu presente. Hay algo que está pasando y Dios te dice, no bajes los brazos, no te amedrentes, vamos, pelea, vamos, pelea, ponle punto final, desea estar en el linaje del reino, deséalo. Desea la libertad para que puedas estar tranquilo, para que puedas disfrutar en paz. Se cancela toda deuda, se cancela toda deuda. Dios me da esta palabra, Dios nos dará para cancelar deudas. Se cancela toda deuda, se cancela toda deuda, deudas desaparecerán, te dará tranquilidad, deudas desaparecerán, negocios vienen en el nombre de Jesús, estará tranquilo, estarás tranquila. Tiempo de honra, tiempo de bendición. Tú no eres parte del problema, tú eres la solución del problema. No te dejes amedrentar, tú no eres el problema, tú no eres el bulto de sal. Tú no eres la bulta de sal, tú eres una hija, un hijo de Dios. Sobre ti está la bendición. Todo lo que tú hagas será próspero. Todo lo que tú hagas prosperará en el nombre de Jesús. Todo en donde tú pongas tus manos se multiplicará. Donde tú abras tus bocas, donde tú abras palabras, habrá gracia, habrá gracia. Hay cadenas que se están rompiendo en esta hora. Hay yugos que se están pudriendo en esta hora por causa de la unción. Hay cadenas que se están rompiendo. Hay puntos finales a ese dolor, Raba, Shete, Rebequía. Hay puntos finales a esa enfermedad. Hay puntos finales ahora a esa escasez. Hay un punto final a ese dolor. Hay un punto final a esa relación que no te sirve. Hay un punto final a esas personas que te hablan al oído, que te están haciendo retroceder. Hay puntos finales en esta hora. Por el poder de la palabra, avanzarás porque Dios está contigo. Te levantarás, punto final a la pereza, punto final al sueño, punto final de dormir tanto, punto final porque la pobreza no viene por un diploma, la pobreza no viene de una universidad, la pobreza viene sola, ella viene sola cuando alguien no se levanta. Ella viene sola cuando alguien no tiene un emprendimiento. La pobreza viene sola, armada, cuando alguien no tiene un sueño. La pobreza viene armada y el antídoto de la pobreza es un propósito. El antídoto de la pobreza es un propósito. El antídoto de la deuda es un propósito. El antídoto de la enfermedad es un propósito. Hoy, Padre, vamos, coloca tus manos en tu cabeza. Dile, Señor, por la sangre de Cristo me declaro sana. Por la sangre de Cristo me declaro sano. Le digo esta enfermedad fuera de mi vida. No tendrás control, no me abrumarás, no me entristecerás. En el nombre de Jesús, mando a mi sangre, a mi presión. Vamos, dile, mando a mi cerebro sanidad. Mando a mis huesos fortaleza, mando a mi ADN fortaleza, mando a mi colesterol normalizarse en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mando a mi vida sanidad. Hay quistes que están desapareciendo. Hay quistes que están desapareciendo. Yo profetizo todo cáncer. Ahora mismo desaparece, toda enfermedad desaparece por el poder de la palabra. Punto final. Hoy hay una respuesta para ti. Punto final que te dará a ti alegría, que te dará a ti bendición. Hecho está por el poder de la palabra. Amén y amén y amén. Amado, Amén, gracias. pastor. Hermana Ligia, gracias. En el nombre de Jesús, aquí estamos Amén, pastor. que tenemos fuego aquí. Hasta el vigilante Amén. levanta las manos, hasta el vigilante me dice amén. Entonces aquí hay un fuego, aquí hay una unción. Shata raba shete rebequía. Siento muy fuerte esto. Pon punto final a eso. No llorarás más por eso. Habrá una libertad sobre ti. Dios te multiplicará a ti donde tú Amén. vayas. Dios te bendecirá. Amén. Derribamos todo enemigo, Lidia. Derribamos toda enfermedad. Tú eres sana por el poder de la palabra, Andrea. Amén. Tú eres Amén. sana en el nombre de Jesús. Tú eres sana. Leslie, tú eres bendecida. Dios te multiplicará a ti. Te llevará a nuevos lugares. Nuevos eventos vienen para ti. Liliana, en el nombre de Jesús. Mayita, en el nombre de Jesús. María Pertus,
mi sargento Dagoberto, en el nombre de Jesús, vienen tiempos de reposo, vienen tiempos de bendición por el Amén. En poder el de la nombre del Señor palabra, por Jesucristo, el así. poder de la palabra, Saturia, tiempos de Amén. levantarte, tiempos de avanzar en el nombre de Jesús, tiempos de avanzar, tiempos de levantarse, tiempos, Yuseli, de levantarte, de ponerle punto final a lo que tú estás pasando en el nombre de Jesús, por Amén. el poder de la palabra. Te levantas a un nuevo camino. No importa que te levantes con un bastón, no importa, pero el dolor se quitará. No importa que estés cojeando, no importa, pero desde que tú lo venzas, Carlos Alirio, en tus pensamientos, se hará realidad en lo físico por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, Ana, en el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús declaramos ese milagro. Se rompen yugos, se rompen cadenas, se rompen ataduras. Declaro en tu casa ahora una atmósfera de vida. Declaro una atmósfera de unción. Ese frío, esa cautividad se va, ese techo se rompe en esta hora. Eso que te atemorizaba se rompe en esta hora. Esa aflicción se quebranta en esta hora y te levantas en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Amén y amén. ¿Cuántos 30 segundos? Dale un aplauso al Rey de victoria si tú puedes allí. Los que van manejando tengan cuidado, pero los que pueden decirle gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oramos por ti, Gisela. Entrarás ahí a esa quimioterapia y la gente está orando por ti. Que cada quimio entrará la unción de Dios por tus venas. Entrará la restauración de la palabra que Dios te dio por tus venas, por tu sangre, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, hermana Ligia, te dejo ahí para que terminemos la oración, Amén, para que pastor. recibamos las peticiones, para que nos veamos mañana nuevamente en nuestro devocional con una palabra. Y quiero recordarles a estos, antes de despedirme, Dios a ti te dio una palabra en un presente, en una dificultad, en una necesidad. Tal vez no te olvides que Dios a ti, Rosy, te dio una palabra, te bendigo, en un presente y que esa palabra se hará realidad en un presente y en un futuro. Rosy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendigo, Rosy, tu vida y hay una palabra de parte de Dios. Y esa palabra se cumplirá, Rosy, en tu casa, en tu familia y te dará la victoria. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Eh, Vamos, Valerie, ¿estás Amén, ahí? pastor. Vamos, Amén, Valerie. pastor, aquí estamos. Ah, Amén. pensé. Yo dije, la suegra se botó a la piscina y no nos No, despidió. se fue un momentico la señal, pastor, pero aquí Ah, estamos bueno. presentes. Yo dije, Valerie, la suegra se botó a la piscina. Entonces dije, se desapareció. Bueno, ahí los dejo. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastor, gracias. Gracias. Gracias, pastor. Bueno, bendito Dios, aquí estamos para la gloria de nuestro Dios. ¿Sí se escucha bien? Sí, señora. Ah, bueno. Así que lo que dijo el pastor, anulando toda acta, todo decreto que estaba establecido desde nosotros y hoy nosotros con nuestra fe le damos fin a toda enfermedad, a toda circunstancia adversa que haya entre nosotros. Depende de nosotros. Él ya lo dijo, él ya lo hizo, entonces es solamente creer. Él ya lo hizo todo por nosotros en la cruz, lo hizo todo. Lo sufrió, lo padeció, lo llevó, lo enterró, lo clavó allí en la cruz del Calvario. Ahora solamente depende de nosotros el creer. Si tú crees, todas las cosas te serán posibles. Si tú crees, te vas a levantar. Si tú crees, tus órganos serán nuevos. Si tú crees, tu caminar será diferente. Si tú crees, tu pensar será diferente. Solamente depende de ti. Porque, como les digo, él ya lo hizo todo allí en la cruz del Calvario. Así, familia, que el Señor me los bendiga hoy grandemente. Si tienen peticiones, vamos a estar anotándolas, escribiéndolas. Si alguno tiene una petición, créame que estamos orando por sus peticiones, porque la familia es muy importante para nosotros. Si ustedes son nuestra familia,
y estamos direccionados por el Espíritu Santo y por nuestro pastor. Así que peticiones las pueden escribir y vamos a estar orando por cada uno de ustedes en nuestro diario vivir y en la mañana en la oración con el grupo de intercesoras. Y todos los que están aquí conectados vamos a estar orando por cada petición. Amén. Un abracito para todos, que el Señor me los bendiga grandemente. Que la presencia de Dios nos acompañará todo el día, la noche, en todo momento nos acompañará la presencia de Dios. Y gracias, pastor, por esa plática. Gracias a todos ustedes por estar ahí conectados y que el Señor me los bendiga. Y nos vemos esta noche con la ayuda del Señor en la iglesia mañana a las 7 de la mañana. Un abracito. Gracias a todos ustedes. Gracias, Gracias a pastora todos. Carolina. Bye. Bendiciones. Amén, hermana Virgen. Amén, amén.